Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Erika, Pepe. Jorge, buenos días. Buenos Erika, días. qué padre que nos acompañes. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí. Pues, me siento como Pancho Villa con dos viejos. Dicen que las penas con pan son menos. Entonces, ¿qué implica podcast, eso? Vamos a hablar del corazón. No, pues, siguiendo con esto que hemos estado tratando de abordar, que yo creo que es un tema inconmensurable, insondable, el tema de la conciencia, no podríamos dejar de lado el latido del corazón, a pesar de que hay muchos escépticos. Pero tenemos aquí una experta en el tema porque ella se ha preparado en el centro reconocido hoy, que incluso ha hecho investigación, el tema de HeartMath Institute. Y ella es experta y tiene entrenamiento, pero además estuvo con Chopra, entrena en meditación, es psicóloga clínica. Y hemos visto que si solo hablamos de la conciencia de aquí, del cuello para arriba, nos podemos quedar en algo muy cerebral, muy analítico, que a veces nuestros podcasts nos han dicho que somos demasiado analíticos. Hay que bajar, como hay dicen que bajar los expertos, al corazón, al cuerpo, a través del simpático, que es el estrés, y el parasimpático, que nos permite reaccionar ante esta situación de alarma. Pero muchos no creen en esto, hay cierto escepticismo, pero por eso, qué bueno que está con nosotros Erika, para que nos ayude, porque la verdad, constantemente vemos jóvenes que dicen, me han roto el corazón. Ajá. Toda la poesía tiene que ver con estos latidos del alma o del corazón. Pero también, cuando hablamos del mundo ejecutivo, pues vemos gente muy exitosa, pero a veces muy infeliz, ¿no? Es decir, y con ese estrés desbordante. Erika, la primera pregunta es, ¿cuál es tu coherencia en esto que tú buscas? O sea, tú hablas de que hay algo científico e incluso nos vas a demostrar en la charla que se puede probar esto de los latidos del corazón. ¿Cuál es tu coherencia entre esta creencia de que realmente el corazón no solo bombea sangre, ¿no? Sino también manda información al cerebro, porque hay neuronas en el corazón? En fin, no quiero extenderme, pero ¿cómo nos ayudará a todos entender algo sobre esto del corazón que a veces nos hace perder hasta la propia vida? Y cuando alguien tiene un alto estrés, puede morir y dicen, ¿qué le pasó? Ataque al corazón. Sí, hipertensión, o de repente tienes algún problema de salud y te dicen, es mental. Y dices, ¿qué diablos, no? O es el estrés. Y entonces todo queda como en una idea abstracta donde no tenemos salida, porque si es mental, entonces son mis pensamientos los que me están enfermando, pero ¿de qué manera me están enfermando mis pensamientos? Y después vienen todas estas corrientes que dicen, no, es que si tú piensas positivamente, entonces las cosas te van a salir psicología bien. Positiva. Y tiene una parte de cierto, pero es que si pensamos en la evolución del cerebro, tenemos el cerebro reptiliano, que tiene que ver con nuestras respuestas de sobrevivencia, el cerebro límbico, que tiene que ver con nuestras respuestas emocionales, y la corteza cerebral. De la amígdala, ¿no? Esa nuececita que regula y reacciona con alarma ante el peligro, y el frontal. Y el frontal, es lo que yo entiendo. Y la corteza cerebral, que es como si fuera la cáscara de una naranja, es muy delgadita, es la última estructura que se forma en la especie animal, por llamarla, lo que nos hace humanos, pero que incluso termina de madurar cuando tenemos 20 y tantos años. 24, 25 años. Ok, entonces si estamos hablando de que termina de madurar, entonces tenemos que reconocer que lo que domina en realidad es nuestra necesidad de sobrevivencia, o la de nuestro cuerpo, porque no es nuestra en esencia, es una forma de decirlo, y nuestras emociones. De acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu coherencia
Es decir, ¿A partir de dónde llego a esto? ¿por qué estás en esa búsqueda y cómo lo aplicas a tu vida? ¿Por qué En lugar llegué? de andar con teorías, porque Ok, si no vamos a ver ok, otra vez a porque nuestro Sí, cerebro. es como el remedio y el trapito. ¿Quieres A ver, que- así funciona, pero a ver, ¿cómo lo vamos a limpiar? Bueno, Exacto. vamos a sacar Sí, porque- Exacto, porque nos además puede- tú sabes mucho de eso. Si quieres, vamos a idea- sacar- Y te queremos sacar realmente la esencia Lo que quieran. de Vamos. cómo trabajar este corazón. Vamos a sacar los trapitos al sol y vamos a empezar. ¿Cuál fue? ¿Cómo llegaste a esta coherencia? Soy psicóloga clínica, fui paciente, hice 12 años de psicoanálisis, durante la carrera, ya sabes, todas las terapias humanistas, y entonces sí, todo este trabajo de ir al pasado, de resignificar, de investigar, Lo de que ver no las está mal, ¿no? relaciones. No, todo eso es muy bueno, Claro. pero a la hora de la hora, cuando te enfrentas a una situación estresante o dolorosa como mi novio me rompió el corazón, Ujú, bueno. entonces el análisis no te sirve, porque entonces terminas haciendo un montón de burradas, ¿no? Y entonces, no sé, mi novio me rompió el corazón y además estoy enojada, y entonces le voy a mandar 58 mails diciendo 25 cosas horribles, pero entonces lo voy a poner en Instagram, pero entonces me voy a emborrachar, y entonces a lo mejor voy a una fiesta y me voy muy guapa porque me voy a recuperar, pero entonces conozco otro cuate y entonces un clavo saca otro clavo y me meto en un lío peor. Y entonces estoy haciendo un montón de tonterías que por muchos psicólogos... Y después de eso voy al análisis y lloro con Bueno, mi pero analista. Tampoco, aquí Perdóname, no, no quiero descartar el Exacto. análisis, tiene su importancia. Sí, por Tiene- supuesto. Por supuesto, yo caminé, pero tú me preguntaste cuál es mi coherencia, Sí, ¿de acuerdo? exacto. Entonces, No, bueno, mi no te historia- enojes, nada más fue una mi pregunta. historia, no se reduce a que mi novio me rompió el corazón, pero sí se me rompió el corazón, literal y simbólicamente. Estaba yo en un momento Difícil. muy difícil, con una depresión muy profunda, con mucha ansiedad, muy paralizada. Y cuando estaba yo estudiando psicología, curiosa y benditamente, conocí a una neuróloga, Miriam Sofer, que era la directora de neurociencia, del Departamento de Neurología en el Hospital Ángeles, en Interlomas. Y ella me enseñó la tecnología de biofeedback, que es una tecnología donde, por ejemplo, me ¿Y pones... qué será desde los años unas- 90? Los 90, exacto. Te pones unas terminaciones, Sí. por ejemplo, esto es neurofeedback en el cerebro, y entonces eso se refleja en una pantallita, en una computadora, que eran unas cosas enormes, ahora son unos dispositivos chiquititos, en una computadora, y entonces al niño le decías, por ejemplo, a ver, mi vida, vas a poner atención, un niño con déficit de atención, vas a poner atención. Perdón, te sirvo un poquito de... No, así está bien, gracias. ¿Está Y cuando logres hacer eso, cuando el cerebro hace esta actividad de poner atención, se activan ciertas partes del cerebro, Ujú. ¿no? Y entonces, cuando logres hacer eso, el muñequito va a empezar a meter canastas. Entonces, en tiempo real, cuando el niño podía hacer este ejercicio, el muñequito empezaba a meter canastas, y entonces el niño, a base de repetir este juego, con distintas imágenes y distintas cosas, para no aburrirlo, iba desarrollando esta fortaleza y esta capacidad de poner atención sin necesidad de medicamento o de tanto medicamento, que era una cosa maravillosa. Pero en aquellas épocas era yo feliz, y entonces yo jugaba con los aparatitos y todos los dominaba perfectamente. Cuando fui a Chopra Center me compré uno chiquito, casi de bolsillo, que se usaba con el teléfono, porque soy gadget person. Lo guardé en un cajón, pero en mi momento más duro, más difícil, no dinero para terapia, no casa, no nada. O sea que María Mercedes se queda chiquitita ahora, una cosa terrible. Y entonces estaba yo en casa de una amiga refugiada, y en mi cajita apareció mi dispositivo de biorretroalimentación. Me lo puse y empecé a hacer estos ejercicios de coherencia de manera... Yo no sabía que eran ejercicios de coherencia, yo solamente me enfocaba en mi corazón, como decía el tutorial del aparatito, y respiraba rítmicamente, y lo empecé a hacer durante horas porque no hacía yo nada más. Y de repente empecé a sentir algo, ya había yo tomado medicamento psiquiátrico, empecé a sentir algo que no sentía en muchísimos años. Me empecé a sentir conectada conmigo. O sea, y era una conexión, y era muy impresionante, porque no nos damos cuenta de cómo estamos afuera en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestros pensamientos, y perdemos esa conexión tan Pero original. lo que provocó el efecto fue la respiración. El O sea, ejercicio. ¿qué tenías que hacer? ¿Respirar?
era llevar la atención a mi corazón, que quiere decir llevar tu atención adentro, ¿de acuerdo? No es, olvídate de si hay ruido, porque cuando estás meditando es que no haya ruido. No, es que no importa el ruido, tú llevas tu atención al centro, a tu centro, es ir hacia adentro, replegarte de alguna manera. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo lo hacías en ese momento? Pues nada más, o sea, tengo mucho entrenamiento anterior a mi carrera de psicóloga porque fui actriz. Y entonces esta capacidad de sentir hacia adentro es algo que también tengo desarrollado. Pero es tan sencillo como si tú agarras no quiero hacerle aquí al micrófono, pero si tú agarras un osito de peluche y lo pones aquí en el pecho, espero que no interrumpa eso, lo pones aquí en el pecho y con hacer este ejercicio, todos sentimos algo adentro. O sea, no necesitas sentir el órgano del corazón, ni imaginar el chakra, ni sentir el latido. Nada más es esta cosa de ir adentro. Y ya que vas adentro, empiezas a respirar rítmicamente. Y de repente, o sea, a mí me pasó, o sea, de repente al empezar a hacer el ejercicio y empezar a sentir esto, me empezaban a brotar lágrimas. Y lo más interesante era que en el dispositivo aparecía que yo estaba en un estado de coherencia alta. No porque a veces llorar nos saca de coherencia o lloramos porque estamos fuera de coherencia, pero a veces cuando el llanto es un llanto que libera tu sistema del estrés, entonces el cuerpo refleja eso en un estado de coherencia. Empecé a hacer el ejercicio y empecé a sentir esta conexión. Primero fueron lágrimas y después fue pues como dicha. Me emocioné muchísimo porque hacía mucho que no sentía eso y entonces agarré el aparatito y dije, a ver, el nombre de esto, HeartMath, y entonces ya me metí y fue como conecté con el instituto, empecé a hacer las certificaciones y me dio mucho gusto. HeartMath, esa matemática del corazón. Como la ecuación del corazón. O sea, si tú... ¿Eso qué significa, ecuación del corazón? Es que los gringos tienen una manera muy particular de hablar y entonces cuando dicen, what's the math of the situation, te están diciendo, entonces, ¿cuál es la ecuación de la situación? O sea, ¿cómo la describes? Y entonces, ¿cuál es el papel que juega el corazón? Ya. Esta es la pregunta que se hace el instituto cuando se funda. Okay. ¿Cuál es el papel que tiene el corazón en el bienestar de las personas? En un momento cultural, porque ellos arrancaron en los años 90, en un momento cultural donde estamos vislumbrando que el estrés, la depresión y la ansiedad se vuelven pandémicas. Sí. Ahora, según lo que tú narras, era conexión hacia el cerebro, no hacia el corazón. Bueno, eso fue como para explicarles ¿cómo funciona la retroalimentación. Sí. Pero esta tecnología sirve, por ejemplo, en rehabilitación, pone las terminaciones en el músculo y la persona que está rehabilitando un músculo que ni siquiera siente, puedes ver en la computadora que aunque no lo está pudiendo mover, hay actividad en ese músculo y se está recuperando. De acuerdo. Ok, en el caso de la tecnología de HeartMath, lo que toman es tu pulso y el pulso del corazón, el pulso desglosa una medida, la frecuencia cardíaca desglosa una medida que se llama variabilidad de frecuencia cardíaca. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Todos creemos que el corazón late como un metrónomo. Pac, pac, sí, pac. pues o sea, un bombeador, ¿no? No. Ahora eso luego hablamos luego. Pero además no es como un segundero, que entre segundo y segundo, entre par de segundos hay la misma distancia de tiempo. Sí, no es cierto. No es cierto. Entre cada par de latidos hay una variación de milésimas de segundo, que cuando se grafican, describen si el sistema nervioso y el sistema hormonal están trabajando de manera sincrónica y en equilibrio. Exacto, pero ¿cómo sabes si no es realmente una regulación del mesencéfalo donde está la amígdala hacia el cuerpo y no del corazón? Finalmente sí funciona así, pero yo creo que lo mágico es eso, porque a nivel cuerpo, a través del sistema vago, y en este caso estamos hablando, porque conecta la parte digestiva, pero nada más hablando de pulmón y corazón. A ver, habla del sistema vago, ¿qué es? Mira, el vago, bueno... Es un nervio, ¿no? El vago es un atado de axones, son nervios. Es un atado de axones que está conectado al par número 10 del cerebro. Entonces, hay una conexión entre estos órganos y el corazón. Pero, haz de cuenta, por ejemplo, con la respiración, que es lo que hace HeartMath,
Lo que hago yo cuando dejo de respirar, los pulmones mandan una señal a través del vago al cerebro y dicen, no está llegando oxígeno, y el oxígeno manda una señal al corazón y le dice, cálmate, 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 porque no hay mucho aire. Y entonces baja el ritmo de los latidos del corazón. Pero finalmente es una conexión con el cerebro, ¿no? Pero ese ritmo creo que es lo que nos explica esa coherencia. Ese ritmo, cuando hay coherencia, estoy más alerta, estoy más en conexión. Y eso ya está conectado con ahora sí esta parte que soy yo completamente, y entonces claro que es a través del llanto, se me rompió el corazón. Finalmente hay un sentimiento en esto, pero que no nada más son neuronas conectándose, terminamos siendo un humano, ¿no? Eso es lo mágico. Se encarna el dolor, se encarna la alegría. Porque ya lo encarna. Dolor, alegría. Se encarnan las emociones, y eso es muy bonito. Y para ser un poquito más preciso, el nervio vago es el nervio más largo que hay en nuestro cuerpo y conecta con todos nuestros órganos, ¿de acuerdo? Pero de este atado de fibras nerviosas, el 80% de ellas son aferentes. Eso quiere decir que mandan información del cuerpo al cerebro, y solo el 20% mandan información del cerebro al cuerpo. A ver, ese dato, ¿quién te lo va a creer? Ese dato, si tú estudias la teoría polivagal, si tú estudias la teoría polivagal, que fue una teoría desarrollada por Steve Porges en los años 90 también, él precisamente explica esta importancia del nervio vago en la regulación. El nervio vago, de hecho, es el encargado del sistema parasimpático. Ok, tienes sistema nervioso autónomo. Ok, se encarga de todas tus funciones autónomas: respiración, circulación, liberación de hormonas, digestión. Todo en lo que no piensas que sucede en tu cuerpo se encarga el sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Es el gran inconsciente. Para mí ya es el inconsciente incluso de Freud y de Jung es nuestra fisiología, es el inconsciente. Entonces, el nervio vago es el parasimpático. Se va a encargar de disminuir la intensidad de las emociones, de regular las funciones corporales. Y es autónomo, ¿no? Todo es autónomo. Entonces, ¿de acuerdo? ¿cómo intervienes en él si funciona de manera porque automática? Tenemos dos... Perdón, estoy haciendo a través preguntas. de regular la respiración, tenemos dos funciones, tenemos dos funciones de nuestra fisiología que son tanto autónomas como voluntarias. Una de ellas es la respiración. Exacto. Tú respiras de manera autónoma porque no estás pensando en respirar todo el día. Imagínate en la noche, ¿no? Pero puedes estar pensando en respirar. Puedes hacer respiración Ujjayi, o puedes hacer respiración meta, o puedes inhalar son y esos aguantar sistemas la que respiración funcionan de manera autónoma, y voluntaria. pero también voluntaria. ¿De acuerdo? Y la emoción, que también es una función de nuestra fisiología, que se activa de manera espontánea, pero donde tú también puedes intervenir. A ver, Erika, esto suena muy bonito en la teoría, ¿no? Sí. ¿Para qué diablos me sirve? No, espérame tantito. Pero a ver, ¿cómo le dices a un grupo de escépticos que dicen, la meditación no sirve para nada, el control de la respiración no sirve para nada? Sobre todo en esta época en donde todo es respuestas rápidas y aceleradas. ¿Cómo convences a un ejecutivo, a una persona que está atravesando por una crisis, cómo convences de que si tomara este trabajo de autorregular su sistema del corazón o de respiración, le va a cambiar la vida? Lo hago de dos maneras. ¿Cómo? Una, desde la experiencia, y es sencillamente haciendo un breve ejercicio de coherencia con la persona, ayudándola a que esté consciente de cómo está antes del ejercicio. Pero no creo en eso. No es que no creas, vamos a hacerlo. O sea, ábrete y vamos a hacerlo. Te toma 2 minutos. Pues lo hacemos. Te toma 2 minutos y lo hacemos. Uno es haciéndolo sin la tecnología, y es ten la experiencia y cómo te sientes, y después ya invitamos a... No sirve para nada eso, porque yo he estado con ejecutivos que me contestan, no, van a perder el tiempo. Pero más hay una cosa, nada más quiero hacer una anotación importante, y ahorita hicimos el ejercicio antes con Pepe, y cuando lo invité a evocar una emoción, su estado de coherencia se elevó todavía un poco más. Y esta es una anotación que quiero hacer muy importante. O sea, la coherencia no nada más es respiración.
La coherencia tiene que ver respiración y emoción al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tenemos hábitos emocionales de los que no nos damos cuenta. Y esas emociones, por supuesto, activan nuestro estrés, desequilibran nuestro sistema y nos llevan a respirar inadecuadamente. Van de la mano. Ok. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago estos protocolos, a ti ejecutivo, ahorita lo vamos a hacer lo de la pantalla, a ti ejecutivo, no te voy a invitar a que estés consciente de tu respiración todo el tiempo. Pero si yo te voy ayudando con un protocolo a generar hábitos emocionales, orgánicos, más regenerativos, más sanos, entonces lo que sucede es que la emoción sucede de manera espontánea. Entonces, si eres muy perfeccionista y te das cuenta que tu perfeccionismo te hace estar enojado todo el tiempo y empiezas a hacer conciencia y a trabajar con eso, sin ¿Te puedo irte a contar ningún una análisis, experiencia? sin ir a un análisis, empiezas a trabajar. Antes de este momento donde me pongo muy perfeccionista y muy necio, voy a entrar en un estado de coherencia, me voy a sostener en ese estado de coherencia, voy a reconocer. Vas cambiando tu fisiología, es como si te fueras poniendo una plantilla que va formando una nueva respuesta y de repente ya te das cuenta que ese momento de estrés ya no te estresa tanto, que ese perfeccionismo ya no te desencaja tanto. Y entonces así es como vas avanzando, pero tiene que ver con la emoción, porque no puedes estar consciente de tu respiración todo el tiempo, pero sí puedes construir un estado emocional más neutral o más regenerativo. ¿Qué me ibas a preguntar? No, Una tengo anécdota. una anécdota. El Anécdota. otro día, salgo de aquí, me iba a hacer unos estudios de una resonancia magnética. Iba solo, ¿no? Y venía manejando y de pronto un coche atrás me presionó, me tocó un coche rojo. Por eso llegaste a la casa y no viste ningún coche. Voy a hacer trampa. Ponte esto mientras me platicas todo lo que te pasó. A ver, mientras platicaba. Ah, ok. Pero, ¿qué me vas a, ¿por qué me pusiste esto en la oreja? Porque vamos, tú Mientras me dijiste platicas que la como, anécdota, te vamos a registrar tu ritmo. Tú me Bueno. preguntaste Coherencia. como ejecutivo, ¿cómo diablos te iba yo a enseñar esto? No, resulta que me venía presionando un coche rojo, ando con un problema de la vista también, y es entre la tensión del coche rojo atrás y el tema de la vista, estaba el sol entre nubes con una nitidez, me obnubiló, esa niebla de pronto me hizo sentir un golpe, choqué contra el camión de la basura, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Eso hace una semana. Y entonces el coche, se baja un cuate, el de los muchachos, me dice, pinche güey, te voy a partir la madre. Y yo me puse súper tenso, ¿no? Le dije, calma, calma. Pero después se bajó el chofer y lo primero que me dijo, ¿estás bien? Bueno, y me dieron ganas prácticamente como de descargar con llanto. Claro. Estaba solo, sentí, porque ya tiempo atrás tuve un accidente, Sí. y fue, imagínate el impacto con un camión de basura, ¿no? Y entonces el de acá me gritaba y el de acá me trató con ternura. Y acaba de terminar un programa de una mujer psicoanalista, psicóloga, más bien psicóloga budista, de Tara Brach, ¿no? Que habla sobre la comprensión. Como que la actitud del chofer fue la parte, o sea, no fue nada más que preocuparse en empatizar con ese sentimiento. Digo, les puedo mostrar la foto del coche, no para amarillismo, pero al camión de basura no le pasó ni un rasguño. Claro, y tu coche quedó hecho cachitos. El coche se partió como cuchillo en mantequilla. ¿Cómo te gusta meterte abajo de los camiones? No me gusta. Ya se te Oye, está haciendo hábito. Mi mate. ¡Camiones, cuidado! El de allá es. Y entonces ahí me di cuenta que
que quien está conectado con el corazón, de alguna manera puede sanar al otro. Eso es absoluto y además hay evidencia científica de eso también. La vibración. No sé, El no campo sabes magnético que genera el la corazón. sensación. Entonces, más que teorías, yo creo que quiero que sigas profundizando. Nada más te quería contar esta anécdota, pero ¿qué podrías probar? Ok. Entonces, si quieres. Ok, no sé si podamos ver O sea, con la cámara sí o me di algo. cuenta que no fue un aspecto racional, nada, Claro. sino sentía la necesidad del abrazo, tal vez de mi padre o el abrazo de alguien, Claro. a nivel inconsciente, obviamente. Mira, mientras me estás platicando una anécdota que fue profundamente estresante. ¿Te das cuenta cómo Está en rojo. o sea, es como coherencia bajita? O sea, eso quiere decir, me lo estás platicando, estás cortando la respiración, te estás acordando que algo que te dolió y entonces tu variabilidad de frecuencia cardíaca está siendo así como un poquito caótica. De todos modos es interesante, tienes pequeños momentos aunque estas subiditas, tienes pequeños momentos de coherencia y estos pequeñitos momentos de coherencia es porque eres un cuate que medita consistentemente y eso te ayuda. Ahorita que dije momentos de coherencia y estoy casi poniéndote la palomita, estás sintiendo algo bonito y ve cómo tu coherencia sube. O sea, se levanta porque ya dejaste de hablar. Ahorita te explico exactamente, pero ya dejaste de hablar esto que te molestaba y entonces tu grado de coherencia, o sea, este patrón equilibrado de tu ritmo cardíaco que refleja el equilibrio fisiológico y un estado de tranquilidad, como que de repente subió, ¿de acuerdo? Ahorita estás tratando de entender, estás haciendo un esfuerzo, otra vez te estás estresando y otra vez baja. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nada más vamos a hacer que primero incluso respiración. lo puede hacer la gente, ¿no? Que nos está Todo escuchando. mundo, o sea, la idea es más, ahorita mientras nos están escuchando, si están en algún lugar donde puedan detenerse, lo primero que los invito es que observen cómo están. ¿Qué es lo que están pensando ahorita? Este programa está rayadísimo, esta vieja. Por fin invitaron a alguien así, wow. Que de hecho nunca habían invitado a nadie, ¿verdad? No, sí. ¿Sí? No, pero no había experto. visto. A alguien con una experiencia, Ángel. Ok, pero bien bonito. Que ya invitaron a esta vieja, está muy rayado, esto está muy raro. Qué bueno que hay una mujer, porque ya era muy misógino. Una mujer, bendito Dios. Bueno, están pensando lo que sea o que tienen que hacer algo. Nada más registren dónde están sus pensamientos. Emocionalmente están tranquilos ahí, escuchando con calma, están con prisa en el tráfico, están oyendo dos cosas a la vez, esto qué les genera y físicamente. Solo obsérvenlo. Y ahora los voy a invitar a que si pueden se detengan, se pongan cómodos, no en posición for the loto ni nada, nada más que se detengan, que cierren los ojos. Esto tienen que ensayarlo hasta poder hacerlo con los ojos abiertos, o sea, hay que hacerlo en la regadera mientras se lavan los dientes, todas estas cosas. Pero ahorita cierra tus ojos, George, y sigue mi guía, ¿de acuerdo? Vamos a empezar haciendo respiración enfocada en el corazón y después vamos a entrar a coherencia rápida, que es agregar un elemento emocional. Entonces, cierras tus ojos y te voy a invitar a que enfoques tu atención en el área del corazón. Enfoca tu atención, enfoca tu atención en el área del corazón. Si te ayuda a poner tu mano ahí, eso está muy bien. Enfoca tu atención en el área del corazón. Es sensaciones, Jorge. Enfoca tu atención en el área del corazón e imagina que tu respiración fluye entrando y saliendo del corazón. Saboréalo, respirando solamente un poco más lento y un poco más profundo de lo normal. Jorge Andere y Pepe Carvajal.